personas aquí en este en vivo. Estamos platicando de Subriel Matías, de Dalton Smith y que quieren al perro chulo. Se lo quieren llevar a pelear a Inglaterra. ¿Cómo la ven? Sean Gibbons contra Eddie Hearn. Y yo me imagino, o sea, Sean Gibbons y Eddie Hearn tienen hasta buena relación de negocios. Hasta donde se sabe, no se aguantan los dos. Hay pique, hay una rivalidad entre Eddie Hearn y Sean Gibbons. Sean Gibbons es el representante de Pitbull Cruz y Eddie Hearn es el representante de Dalton Smith. Yo no veo por qué no se pueda dar ese tiro, pero sí me preocupa que sea en Inglaterra. ¿Por qué? Porque los mexicanos que han ido a Inglaterra le han dado cátedra de boxeo a los ingleses y eso es peligroso. Ya ven el Chiguas Rodríguez, el Chiguas fue y le puso una tranquiza a este Galal Yafai, pero sabrosa, buena, y después Eddie Hearn ahí movió los hilos para que saliera positivo en su doping. Porque ese doping de Chiguas también estuvo bastante extraño, ¿eh? Es bien mañoso el Eddie Hearn, muy, muy, muy mañoso. Y lo peor que le puedes hacer a un inglés es que vaya un mexicano y que les gane allá en Inglaterra, ¿no? En el deporte que ellos inventaron. Pero resulta que los mexicanos agarraron su deporte y lo perfeccionaron. Y eso pues como que no les cabe. Mito Vela, ¿qué hubo, Mito? ¿Cómo estamos? Y me preocupa que le vayan a hacer trampa al Pitbull Cruz, eso sí me preocupa. No dudo de la calidad del Pitbull Cruz, el Pitbull Cruz no es Subriel Matías. Si antes yo tenía dudas qué iba a pasar entre un tiro entre el Pitbull Cruz y Subriel Matías, ahora no tengo ni la menor duda, ¿eh? Si el Pitbull Cruz se hubiera enfrentado a Subriel Matías, el Pitbull Cruz lo hubiera noqueado. ¿Por qué? Porque el Pitbull Cruz está más duro que Dalton Smith, pega mucho más fuerte y tiene una presión bárbara. No me queda ni la menor duda. Yo creo que Subriel Matías ya debe de pensar en retirarse y qué bueno que no peleó contra el Pitbull Cruz porque sí me hubiera desbaratado ver a uno de mis ídolos ser noqueado fácilmente por el Pitbull Cruz. Lo que me preocupa es esto, el Dalton Smith después de ganarle a Subriel Matías dijo que le gustaría una pelea o contra Richardson Hitchkins, que lo dudo porque va a ir contra la migraña Oscar Duarte. Estaban en negociaciones con Lindolfo Delgado, no sé qué pasó, que se cayó. Lindolfo Delgado, el equipo de Lindolfo no pudo llegar a un acuerdo para pelear contra Richardson Hitchkins. Y ahora Richardson Hitchkins está en pláticas y en pláticas avanzadas por lo que hemos visto en las redes sociales, por lo que hemos investigado, con Oscar Duarte, Oscar la migraña Duarte. Entonces yo creo que ese tiro de Hitchkins contra Duarte está bien y qué bueno, ¿no? Yo creo que está mejor que la migraña Duarte tiene más posibilidades de ganarle a Lindolfo Delgado, porque para mí, como fan, el tiempo de Lindolfo Delgado ya pasó. Ya tiene más de 30 años, ya sus mejores tiempos ya pasaron. Goiás Valenzuela le ganó, le robaron esa pelea a Goiás Valenzuela, se vio mal contra Goiás Valenzuela. Lindolfo no ha lucido en sus últimas 3 peleas y qué bueno que mejor va Oscar Duarte, ¿no? Guevara Gabriel, saludos Gabriel, ya te suscribiste al canal, suscríbete canal, somos 115 personas aquí en este chat. ¿Cuántos de ustedes ya están suscritos? Suscríbanse porque la suscripción es gratis y eso nos ayuda mucho a nosotros, a mí y a mi hermano a seguir creciendo. Adán Blue, a ti te leo mucho, Adán Blue, gracias por tus comentarios, dice, Dalton no es la gran cosa, pero sí dio el batacazo y le cerró la boca a Subriel por andar de bocón diciendo que Dalton era una niñita, pues una niñita muy ruda, Subriel desde unas 2 o 3 peleas atrás se ha mirado mal desde que dejó al Panda. Ese fue el más terrible error de Subriel Matías, el Panda Nayar haberlo dejado. Y el Panda ya le había dicho a Subriel Matías que se estaba creciendo mucho, que no subiera al ring con esos raperos. Subriel Matías también se descuidó mucho sus entrenamientos, sabemos que es muy indisciplinado, abusa de su talento natural. Y pues ahí está, ¿no? Dalton Smith es pura disciplina y siempre la disciplina va a vencer al talento natural. El talento natural, si no se cultiva con la disciplina, pues va a cosechar derrotas, como lo vimos con Subriel Matías, por más fregón que sea. El peor error de una persona es creérsela que es un fregón. Ese es el peor error. Cuando uno se lo cree, ya valió, Dice, carnal, buenas noches, ya aparece San Juditas con ese adorno en la cabeza, saludos. Es un ángel, no es San Juditas, es un ángel. Es un ángel. Era de mi papá cuando era niño, en paz descanse, es un ángel. Roberto Melgar, Chitré, Panamá, ¿cuándo es la pelea del Bam Bam Rodríguez? La pelea del Bam Bam, el Bam Bam se va a esperar, Bam Rodríguez se va a esperar al que gane de Junto Nakatani contra Naoya Inoue, por lo que sabemos,
sí va a haber esa pelea. Yo creo que se va a enfrentar contra Naoya Inoue. Nakatani no le va a ganar. Ya ve cómo le pasó por encima a Logan Hernández. Logan Hernández le puso una paliza al Junto Nakatani y ganó el Logan Hernández. Ganó Logan. Y entonces lo que sé, vi una entrevista que le hicieron a don Robert García, y dijo que él se iba a esperar al ganador de Naoya Inoue contra Nakatani para pelear, para que su muchacho peleara. Y si pelea, pues va a ganar el BAM. Yo le voy al BAM ahí 100%, ¿eh? El BAM ese sí, es lo más cercano a la perfección boxística, lo más cercano al gran maestro, es BAM Rodríguez. Víctor Cervantes, ¿cómo estamos? Ah, pues ya antes de meterme ya en más divagues, sí, le robaron. Pero aguanten, porque ya me estoy metiendo en mucho divague, me estoy saliendo del meollo del asunto. Bueno, uno más. Saludos desde Tecarcana, Texas. Siempre te miro. Saludos, bonito programa. Gracias, Rodolfo, gracias. ¿Ya te suscribiste, Rodolfo? Suscríbanse, por favor. Somos 118 personas en este chat. Suscríbanse porque eso nos ayuda mucho, a mí, a mi canal. La suscripción es gratis y cada vez que alguien nuevo se suscribe o nos regalan un like, el algoritmo de YouTube recomienda nuestro video a gente nueva. Entonces así crecemos. Nos ayuda mucho que se suscriban. Por eso se los pedimos de todo corazón. Si les gusta nuestro canal, suscríbanse. Pues ya decía este Dalton Smith al final de la pelea, que por cierto, qué carísimo el pago por evento, casi 1,000 varos. Carísimo pago por evento, no se llenó el lugar donde pelearon y me imagino que el pago por evento también fue un descalabro, carísima la pelea, carísima la cartelera, no valió la pena pagarlo y no, hombre, carísimo el pago por evento. Deberían de hacer algo para regular ese tipo de cosas, un robo el pay-per-view de Dalton Smith contra Subriel Matías. Bueno, decía este Dalton Smith que le gustaría pelear o contra Hitchkins o contra Isaac, el Pitbull Cruz. Y cuando habló del Pitbull Cruz, dijo que lo alabó, empezó a alabar al Pitbull Cruz, que empezó a cromársela, ¿no? Que él era un mexicano muy valiente y como un mexicano valiente podría viajar hasta donde fuera por el campeonato del mundo y que lo quería ver pelear en Inglaterra contra él. Entonces, yo creo que el Pitbull Cruz, si va a Inglaterra, si va bien preparado y si va bien estudiado, si Don Cruz, si Sean Gibbons, que me imagino que Sean Gibbons sí va a estar bien estudiado en eso, estudian bien cómo están las reglas allá en Inglaterra, cómo está el asunto de la dieta, el asunto del vendaje, el asunto de los guantes, ¿sí? De los pesos, de las cláusulas de hidratación, rehidratación. Si van bien estudiado con eso y que no se los vayan a hacer trampa, el Pitbull Cruz sí le gana a Dalton Smith porque no es nada del otro mundo. Por ahí yo leía comentarios de que decían, no, que Dalton Smith, que es un súper bueno, que la panacea, que llevo tiempo siguiéndolo a Dalton Smith y que es guau. No es guau. O sea, guau, el perro se hace guau y muerde. No, aquí lo que pasa es que se agarraron a un Subriel Matías, no sé, se engolosinó, fue a cobrar su cheque y peleó nada más 3 rounds y en el quinto cayó. Fue una pelea para mí decepcionante. Yo soy fan de Subriel Matías. ¿A poco no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó la pelea de Subriel Matías? ¿Les gustó la actuación que dio Subriel Matías? A mí me parece que dejó mucho a deber, Y ya van dos así peleas gachas que da Subriel. El tiro en general estuvo bueno, pero lo que hizo Subriel Matías, eso de pelear todo el tiempo con las manos abajo, ¿qué es eso, hombre? ¿Qué es eso? Está bien que sí, pero no, hombre, ni que fuera Superman, y el Dalton Smith se lo agarró a placer. Dos de derecha y luego uno que le pegó en el temporal y al piso. O sea, Subriel Matías, si hubiera subido las manos, hubiera hecho una mejor pelea, ¿no lo creen? ¿Ustedes qué opinan? Y ahora el Pitbull Cruz en la última pelea que le vimos, lo hizo bastante bien, Aunque salieron de ahí de repente muchos detractores que pues ningún chile les embona y que decían que el Pitbull Cruz había peleado mal y que así no se ganan las peleas. Yo, como fan, no soy un especialista, yo soy uno de ustedes, yo soy un fan del boxeo. Llevo viendo lucha libre y boxeo. Mi gato, miren, les presento a mi gato. Hola, ¿cómo estamos, Kichia? Aquí está mi gato. Cat. Sí, si escuchan, es mi gato, que aquí está conmigo. ¿Qué les estaba diciendo? Ya me distraje con mi gato. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te dé de comer? Ya te di de comer.
¿Si quieres de comer o qué? ¿Quieres saludar a la banda? Ah, salúdalos pues. Dile hola. Salúdalos, Kichia. Es mi fiel Tosh. ¿Quieres saludarlos? Sí, pues aquí estamos con mi fiel gato. Saludos, Richie, desde Morelos. La verdad, el Pitbull es mucho mejor que Subriel y sí le gana a Dalton Smith. Ya me distraje por mi gato. ¿Qué le estaba diciendo? Saludos desde Ciudad Tamaulipas. Dalton, cuando se puso al tú por tú por los golpes con el Pitbull Cruz en el tome de acá sale vencedor. Aguanta más. Sí, aguanta más. Aguanta más. Ah, ya me acordé antes de que me distrajera aquí mi gato. Que la última pelea que le dimos al Pitbull Cruz se la rifó, ¿eh? Saludos a nuestros hermanos de Venezuela. Saludos. Se la rifó el Pitbull Cruz, sí cambió de estilo, aunque ya salieron los detractores, ¿no? A decir que el Pitbull Cruz que un tirapiedras, que no sé, que así no se ganan las peleas. Pues ningún chile les embona, hombre. Yo vi al Pitbull Cruz que sí cambió, lo vi más bailarín, lo vi soltando más jabs. Hicimos, de hecho, un programa especial, no sé si se acuerdan, donde analizamos las peleas del Pitbull Cruz y vimos que casi no tiraba ni un solo jab en la pelea y pues mucho menos los conectaba, ¿no? Tiene brazos bien cortitos, así como de Tiranosaurio Rex, pero algo hizo y en el entrenamiento que empezó a soltar más jabs el Pitbull Cruz, yo lo vi muy bien, yo lo vi muy sólido, yo lo vi con más idea, con diferentes combinaciones. Y un Pitbull Cruz ahorita, en el momento en el que está, yo creo que sí le gana a Dalton Smith, siempre y cuando que pongan mucha atención en las cláusulas de rehidratación, en los guantes, en los vendajes y en la dieta.